diapositiva, pero eso no me indicaba si lo habían entendido o no. Otro de los problemillas que hubo. Ok, ya en el video, y ahí se especifica, de acuerdo al video, ¿estás de acuerdo con lo que dice Raymond Kusil? Ya estamos llegando a ello, porque primero es saber a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a si la inteligencia artificial inmersa en las máquinas, 1, es una realidad, 2, sustituye en mucho a lo que el ser humano podría hacer. Algunos hasta me dibujaron un mundo casi postapocalíptico, tipo Terminator o tipo Matrix, ¿no? Pues definitivamente ya nos sustituyeron porque hacen las cosas más eficientemente. A ver, primero, cuando se habla de inteligencia, y he de decirles, cuando se habla de inteligencia, y aquí podríamos extendernos un poquito más, ver diferentes fuentes, etcétera. Pero cuando se habla de inteligencia, no es fácil definirla. Si incluso para el ser humano no es sencillo definirla, máxime para una máquina. La inteligencia en el ser humano se puede catalogar de muchas diferentes maneras. Si yo tengo una excelente memoria, soy inteligente, pero para otros simplemente será, ay, tiene buena memoria, pero no puede hacer muchas deducciones, aún con esa buena memoria, no puede deducir lo suficiente, como por ejemplo para jugar tener una buena partida de ajedrez, no es inteligente, por ejemplo. Entonces, deducir una mejor jugada que otra, porque hago una mejor inferencia, me hace más inteligente, pudiera ser, pero tal vez en la sociedad esa inteligencia de procesamiento no la tengo lo suficientemente desarrollada y así nos podemos ir yendo. Por eso se han creado varias teorías. Vámonos a la máquina. Si nosotros pensamos que, no sé si ustedes conocen el edificio inteligente en Zacatenco. El edificio inteligente en un inicio era inteligente porque es curioso, cuando iba, por ejemplo, íbamos al sanitario, íbamos al baño para lavarse las manos, acercábamos las manos, salía el agua solita. Acabábamos de lavarnos las manos, nos dejábamos, se cerraba. Y era inteligente. Uy, qué inteligente, alguien podría decir, pues eso no pasa de ser un sensor que cuando se acerca un objeto, realiza una acción. Eso no lo hace inteligente. Pues para aquel tiempo lo era. En otras palabras, ya resumiendo, definirlo no es sencillo. Efectivamente, en muchos aspectos, sobre todo cuando se trata de grandes cantidades de datos o procesamientos complejos, la inteligencia artificial ayuda muchísimo, pero la inteligencia se está definiendo como tratar de hacer alguno de los comportamientos que hace el ser humano hechos por la máquina. Algo más rápido, algo más eficiente, puede ser, lo cual no implica que nos sustituyan. Para eso falta muchísimo, ¿sí? Sin embargo, claro que la tendencia es esa. Pensemos en cuando Deep Blue, si alguien la conoce, la máquina famosísima, de hecho la 2, famosísima de IBM, que venció a Kasparov, el mejor del mundo en ese momento en ajedrez. Muchos dijeron eso. Nos superaron ya las máquinas. Pero curiosamente, pudo vencer a Kasparov por el aspecto emocional de Kasparov. Resulta con que la máquina tiene toda una base, que no se llama base de datos, se le llama base de conocimiento. Y a los programas que deducen cada uno de las jugadas, de acuerdo a lo que el contrincante haga, se le llama motor de inferencia. Pues bueno, curiosamente la máquina tuvo un fallo e hizo una jugada que no salía de su base de conocimiento. Es como si en su árbol
se hubiera ido hacia alguna otra rama que no era la adecuada. Kasparov se sorprendió, jugó mal y de ahí vino el problema, porque Kasparov pensó, no, entonces la algoritmia de esta máquina es mucho más poderosa, pero no fue así. Es por eso que IBM no quiso un juego de revancha. Sabía lo que había pasado, entonces no es tan fácil. Ok, la otra, muy importante también con el video, la máquina ASCII-White. Pregunta, ¿cuál es la premisa del poder del ASCII-White? Y pregunta, ¿es solo la velocidad? Muchos vieron velocidad y dijeron, sí es la velocidad, son tantos millones por segundo y por lo tanto, no. Casi nadie pudo observar que el poder de procesamiento de esa máquina era el paralelismo. Eran miles de procesadores trabajando al mismo tiempo. Ese es el poder de esa máquina. Y la tendencia desde hace muchísimo tiempo es esa, el trabajo en paralelo. Aunque les suene tonto, si ustedes ven esta pluma, se los presento a ustedes y les pregunto qué es, pues una pluma. Y si se los pongo así, ¿qué es? Ay, profe, pues es una pluma. Y así, ya, hombre, pues es una pluma, ya no nos esté vacilando, ¿no? Por ejemplo. Pero a una máquina no. A una máquina como una lap, le pongo esto y reconoce que es una pluma. Y si se la pongo así, ya no sabe qué es. Y así, pues menos. Necesita de ciertos procesos que simulen ser paralelos para que pueda hacer algo tan sencillo, aunque suene tonto, ¿no? Profesor, Sí. perdón por interrumpirlo. Nos menciona un compañero que se acaba de inscribir, que se llama Eduardo Arellano, que lo está rechazando, pero es nuevo, se acaba de inscribir. Sí, tengo que ver su situación todavía, por favor. ¿Sale? Sí, gracias. Lo chequé. Gracias. Ok. 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 Otro de los aspectos en los que también estuvieron, digamos, no con las respuestas más adecuadas. Déjenme ver dónde está. Ah, ok. ¿Por qué William Stallings propone 5 generaciones en lugar de 3? Algunos dicen, no, pues es que son 5 porque es un cambio de tecnología como tubos al vacío, como transistores y como circuitos integrados. Pero me lo ponen así, ¿cuántas son? 3. Y por eso muchos autores solamente ponen 3, porque en el caso específico de Stallings propone 5 y es algo que en el salón de clases se comentó, porque la 3, que son circuitos integrados, tienen una baja y media escala de integración, pero a partir de ahí la escala de integración va siendo cada vez mayor hasta llegar a la 5ª y la 6ª, que es en la que estamos viviendo. Es decir, el por qué es porque Stallings considera a partir de la 3ª las escalas de integración para seguir subdividiendo en generaciones, y suena lógico. La otra que les dije, casi se los supliqué que lo anotaran y aún así dijeron no. La ENIAC es una máquina analógica o digital. Les dije, ahí me voy a dar cuenta porque hay algunos que me van a contestar que es digital, porque así lo googlearon. Y en Google así les aparece como que es digital. ¿Por qué? Porque un tubo al vacío prende y apaga, pero no es digital, es analógica en sus representaciones ni en su procesamiento. ¿Por qué? Porque tenemos 10 tubos al vacío que representan, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo hace una máquina analógica. Pues me pusieron digital como diciendo, no, digo que es digital, ¿cómo no? Es analógica, ¿de acuerdo? La otra, les escribo un ejemplo de cómo se realizaba la transferencia de datos en la EDVAC, que es la ENIAC. Se les pedía un ejemplo, algunos solamente ponían el formato general y ya, pero se les pedía un ejemplo. Ok. En la configuración de la máquina de von Neumann, ¿en qué influyó para las máquinas actuales? Uy, en muchas cosas. Y eso lo vimos en la constitución de la máquina, el hecho de que fuera digital,
en cómo se trataban datos e instrucción en una sola memoria, los elementos que contenía como separados, como ALU, memoria, equipo de entrada-salida, circuitos de control, etcétera, etcétera. Y algunos solamente me pusieron una de ellas. Ok, igualmente sucedió para las aportaciones de la 7094. Ok. ¿Para qué son y cómo trabajan los registros índice? En varias de ellas que les acabo de comentar, algunos se ve claramente que lo googlearon y contestaron cuestiones que parecían acercarse, pero no era así. Hablaban de discos duros, hablaban de sistemas operativos y... ¡ay, caramba! Bueno, los registros índice son hardware, si ustedes recuerdan. La forma más sencilla de contestar nada más. Para un manejo de memoria más adecuado, en específico tablas de memoria. Eso era todo. La otra, ¿cuál es la similitud de los IOPs de la 7094 con las máquinas actuales? Algunos me pusieron que tienen la misma arquitectura. La misma arquitectura, ¿de qué estamos hablando? No las características del IOP, sino, a ver, la 7094 tenía IOPs. ¿Qué similitud hay con las máquinas actuales? Pues que las máquinas actuales también tienen procesadores específicos de entrada-salida, tal como lo tenía la 7094. Y eso lo tratamos aquí en la clase de MIT. Ok, algunos no contestaron para qué servían los circuitos de ensamble-desensamble. Algunos me pusieron, son traductores de lenguaje. ¿De qué lenguaje traducen entre C y Java, entre C# y Delphi, o de qué estamos hablando? No. Los circuitos de ensamble y desensamble, que eran de los IOPs, servían para traducir el lenguaje del procesador principal y el lenguaje de los propios IOPs, que diferían un poquito. ¿De acuerdo? Ok. Otros. ¿Para qué sirve? Y esto no me acuerdo. ¿Dónde está aquí? ¿Por qué es tan importante el uso del punto flotante en la 7094 y la importancia en las máquinas actuales? Y muchos ponían, es que con el uso de punto flotante puedo realizar muchas operaciones al mismo tiempo. En otras palabras, el punto flotante es paralelismo en sí. No, jóvenes, no es así. El punto flotante es simplemente una representación y cálculo de números muy grandes. Pero yo necesito manejar números muy grandes para tener mucha mayor precisión, y en las máquinas actuales sirven para programas, los programas más complejos que pueda haber, sobre todo aquellos que tienen que ver con los gráficos. No es paralelismo, en todo caso es precisión, en todo caso es poder de cálculo, pero no es paralelismo. Algo que sí sucedía, a lo mejor ahí se me confundieron, con el sistema 360, 370, que su punto flotante y su punto fijo aparecía con sus propias unidades y por lo tanto ahora sí podían trabajar en paralelo. Aquí es en donde también con algunos me di cuenta de cómo los sacaron de internet, pero es curioso. ¿Qué es el Bus Omnibus? Es una forma que tiene de trabajo el sistema operativo. A ver, ¿de qué estamos hablando? No, es hardware. Además está especificado el sistema 360. El bus omnibus es hardware. Es un solo bus donde se conectan varios elementos y para su comunicación se requiere que cada uno de ellos tenga un identificador. Ok. Las últimas preguntas se sacaban del video, como por ejemplo, ¿qué se considera actualmente los sistemas computacionales? No son los sistemas operativos, no son los lenguajes, no. Porque si así lo googlearon sistema computacional, les abre la posibilidad de que sea un sistema de información y entonces seguramente lo googlearon así. Eso se saca del video. ¿Qué es un sistema computacional? Un sistema que cumpla con los aspectos de
ya lo habíamos visto, tener su unidad procesadora, sus elementos de entrada-salida, sus etcétera, etcétera, etcétera. La última, sobre el computador molecular. La mayoría lo contestó bien, aunque el decir se sustituyen los unos y ceros por moléculas es muy general. Había que ahondar un poquito. Son cuestiones de funcionamiento. No voy a agarrar una molécula, la voy a meter y ya tengo un procesador. Hay que checar ahí el video. Entonces, bueno, sí quise ver todo esto, no se me hace pérdida de tiempo, sino bueno, es algo que ya vimos, pero para que vean ustedes, les voy a mandar su cuestionario de regreso para que vean en dónde tuvieron los fallos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No hay duda hasta aquí? No, profesor. No, profesor. Gracias. Es que se me quedaron así muy callados. Dije, chispas. Ya se quedaron tristes. Pues no se pongan tristes, ese es el chiste, ¿no? Que ustedes vayan viendo que sí, que no, y vayamos formando de verdad conocimiento. Ok, esto fue la introducción, como tal introducción, pero eran aspectos importantes, porque ustedes como ingenieros en computación deben saber este tipo de evoluciones, dónde se está impactando, dónde no, cuestiones de ese tipo. Pero ahora vamos un paso más allá. Si yo les preguntara, ¿quién es más adecuado? ¿Los procesadores de Intel o los de AMD, que son los que siguen en pugna? Pues algunos me dirán, pues Intel, mucho software de desarrollo para desarrollar aplicaciones, me piden Intel y AMD es difícil, o sea, me ha ido bien en Intel, pero otros me dirán, a ver, con un precio mucho menor, los gráficos de AMD resultan bastante buenos y entonces la ingeniería pues me ha ido mejor con AMD, de manera que es AMD. Es decir, cada uno se decantaría sobre cuál le ha ido mejor. Pero es una forma subjetiva de verlo. No hay manera de observar qué máquina resulta más adecuada, más allá de que sea Intel, de que sea AMD, de que sea el que sea, qué máquina resulta más adecuada. Algunos me dirán, pues la que sea más rápida es la mejor. No siempre. La que tenga mejores gráficos es la mejor. Podría ser, pero no siempre, y así nos las vamos llevando. A ese conjunto de impactos que tiene para con el usuario, poder de procesamiento, velocidad, gráficos, lo que sea, se le llama prestaciones, pero no es tan fácil actualmente medirlo. Sin embargo, existen maneras de poder medir esas prestaciones de manera más subjetiva. Si pensamos que los avances tecnológicos de los sistemas computacionales, que se basan en el microprocesador sobre todo, están dados por la velocidad, cada vez un tamaño menor, la densidad, que es el número de elementos que tiene dentro un chip, es lo que lo hace cada vez más poderoso, etcétera, etcétera. Con ello podemos entender cómo han ido avanzando los sistemas computacionales. Pero además, estos avances no han sido lineales, han sido geométricos. ¿A qué nos referimos? Que no solamente ha avanzado en un elemento, el procesador, en velocidad, no, también en técnicas que se le pueden introducir, técnicas como paralelismo, técnicas, etcétera, etcétera. Pero también no es el único, también la transferencia en la memoria ha ido avanzando, la transferencia en los discos duros, los sistemas operativos ahora, etcétera, etcétera. Es decir, ya no es un solo elemento, son varios elementos. Por eso se dice que la mejora ha sido geométrica. Y esta mejora hace que se fuera cumpliendo lo que se conoce como la ley de Moore. Cada 18 meses se duplica esa tecnología. Aunque se dice que actualmente ya no es tan válida la ley de Moore, algunos dicen que ha dejado de ser una ley, la ley de Moore. ¿Por qué? Porque ahora en menor tiempo tengo esas mejoras. En menor tiempo
tengo esas mejoras. Entonces, digamos, así podemos ver cómo se tiene un gran avance en la tecnología. Ok, ¿cómo mido las prestaciones? Ya decíamos que el decir qué es una prestación de una máquina resulta no tan sencillo. Sin embargo, podemos medir en general que una máquina sea mejor que otra, y con máquina me estoy refiriendo a un sistema computacional completo, un procesador, etcétera, etcétera. Hay formas más objetivas de poder medir. A lo largo del tiempo estas han ido variando, porque también han ido variando las prestaciones en los procesadores, en los sistemas computacionales. Al principio se midió con lo que se conoce como MIPS. Si ustedes ponen MIPS en Google, les va a arrojar incluso la máquina llamada así MIPS. No, aquí estamos hablando de la medida de prestaciones llamada MIPS. Millones de instrucciones por segundo fue una medida y todavía se sigue utilizando, sobre todo de velocidad. Y fue lo primero que se midió en los procesadores, sobre todo en los procesadores. Pero con lo que les voy a explicar, se verá que no es la forma más adecuada, sobre todo para observar diferentes arquitecturas, y por eso posteriormente se midió con CPI y con IPC, ciclos por instrucción, instrucciones por ciclo. Con esta medida resultó más adecuado saber qué máquina podría resultar mejor que otra, pero aún así estos avances tecnológicos hicieron que al tiempo no fuera tampoco la medida más adecuada, pero se siguió conservando MIPS y conservando CPI e IPC. Actualmente la forma más adecuada que se utiliza para medir las prestaciones de una máquina, y es con lo que las revistas especializadas nos dicen, le hicimos prueba a estas máquinas y resultó ganadora esta, después esta, etcétera, etcétera, son los switch de benchmark, los benchmark suites. Suites porque es un conjunto de elementos para hacer la medición de una máquina, porque una máquina puede resultar más adecuada para una cosa que para otra. Por lo tanto, medir un solo elemento no es lo más adecuado. Para eso sirven los benchmark suites. Y hay dos formas de poder tener un puntaje mayor o menor con estas benchmark, que son la media aritmética y la media geométrica, los promedios aritméticos y geométricos que ustedes ya han manejado desde antes. En el caso de los MIPS, millones de instrucciones por segundo, es una medida, repito, de velocidad. Millones de instrucciones por segundo me dice, en un cierto tiempo, cuántas instrucciones completas es capaz de hacer una máquina. Pues la máquina que haga más instrucciones en un cierto tiempo resulta la más adecuada, la más poderosa, la mejor máquina. ¿Estamos de acuerdo? Desafortunadamente, esta medida de prestaciones, MIPS, millones de instrucciones por segundo, aunque resulta muy adecuada, no toma en cuenta la arquitectura de una máquina, de un procesador. No toma en cuenta la arquitectura. Toma en cuenta la velocidad que tiene para ejecutar X cantidad de instrucciones. No la velocidad en bruto de su reloj, no, sino cuántas instrucciones puede ejecutar en un cierto tiempo. ¿Me explicó? ¿Sí? ¿Cuántas instrucciones puede ejecutar en un cierto tiempo? Ok. Sin embargo, vamos a ver el siguiente ejemplo y verán que puede no resultar la más adecuada en un momento dado. Hasta aquí no hay ninguna duda, porque voy a dejar de compartir para compartir otro documento. No, profesor. No, profesor. Perfecto. Ok. Chéquense ustedes ahora a qué me refiero a través de un ejemplo. Ok. Ok.
Están viendo en pantalla, ya se ve en pantalla, ¿verdad? El apoyo, el documento. Observamos que una instrucción de cualquier procesador, todas las instrucciones, para que se puedan ejecutar, dentro del procesador se deben de llevar a cabo ciertas operaciones básicas dentro del procesador. Si yo voy a mover algo del registro A al registro B, pues voy a activar el registro A, después voy a activar el circuito de transferencia, después voy a activar el registro B y ya se ejecutó la operación. Si yo voy a hacer un salto, pues primero tengo que consultar la memoria para tomar la primera parte de la dirección a la que tengo que saltar, después consulto otra vez la memoria para completar la dirección a la que tengo que saltar, después activo el PC, el contador de programa, para saltar a esa dirección. Es decir, cada instrucción realiza internamente ciertas operaciones básicas para que se pueda ejecutar. Y si ustedes observan, depende de la naturaleza de la instrucción, las operaciones básicas al interior que se tienen que realizar. Esas operaciones básicas al interior se les llaman ciclos de máquina. Esas operaciones se les llama ciclos de máquina. Y dependiendo si es una instrucción poderosa, es decir, una instrucción de procesador que hace varias cosas, o una instrucción de procesador simple, es también el número de ciclos de máquina que va a tener. Si es una instrucción simple, como esta, va a conformarse de pocos ciclos de máquina. Necesita pocas operaciones al interior. Si es una instrucción compleja, poderosa, pues, necesita al interior varios ciclos de máquina. ¿Qué ciclos de máquina va a necesitar al interior? Depende de la naturaleza de esa instrucción. ¿De acuerdo? Cada instrucción, dependiendo de su naturaleza, va a requerir X cantidad de ciclos de máquina y ciertos ciclos de máquina específicos. No todos necesitan los mismos. Por ejemplo, esta necesita el ciclo de máquina 1, ya es una operación específica. El ciclo de máquina 3 es una operación básica específica. El ciclo de máquina 4 y el 6. Es decir, ya está definido qué es lo que hace el ciclo de máquina 3 o qué es lo que hace el ciclo de máquina 6. Ya está definido. Por ejemplo, recuerden, la instrucción se compone de ciclos de máquina. Los ciclos de máquina no son la instrucción. La instrucción se compone de ciclos de máquina. Pero están de acuerdo que una operación al interior, que es un ciclo de máquina, se realiza a través de ciertos pulsos de reloj. Es decir, los ciclos de máquina se componen o requieren de ciertos pulsos de reloj, de X cantidad de pulsos de reloj. Por ejemplo, el ciclo de máquina 1 requiere de 2 pulsos de reloj. Se les designa como Ts. El ciclo de máquina 3 requiere 3 pulsos de reloj. El ciclo de máquina 4 requiere 2 pulsos de reloj y así nos los vamos llevando. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿No hay dudas? Ok. No, profesor. Gracias. Ok. Vamos a pensar que tenemos distintos procesadores, distintas arquitecturas de procesadores. Algunos procesadores tienen instrucciones simples, porque así es su arquitectura. Otros procesadores tienen instrucciones poderosas, complejas. Complejas no se está refiriendo al término de difícil, sino de poderosa. Así es su arquitectura. Vamos a pensar en dos procesadores, el procesador A con una arquitectura y el procesador B con otra arquitectura distinta. Y pensamos que tienen que resolver un problema en particular. Pues bueno, el procesador A necesita pocas instrucciones. El procesador B necesita muchas instrucciones. A ver, pero ¿cómo por qué? Porque el procesador A, las instrucciones que tiene o los tipos de instrucciones que tiene son complejas, poderosas.
Es decir, con pocas instrucciones le da solución al problema. Con pocas instrucciones, ahí, le da solución al problema. En cambio, el procesador B, como tiene instrucciones simples, necesita más instrucciones para darle solución al problema. ¿Hasta ahí estamos bien? Y alguien me podría decir, ¿esto qué tiene que ver con MIPS? ¿Qué es MIPS? Millones de instrucciones por segundo. Entonces, el que ejecute más instrucciones en un cierto tiempo, pues es el ganador. Pero nos damos cuenta que, por ejemplo, el procesador A tiene, por ejemplo, 50 MIPS y el procesador B tiene 80 MIPS. Por MIPS significa que el procesador A es más lento que el procesador B. El procesador A es más lento que el procesador B porque el procesador A ejecuta menos instrucciones que el procesador B en el mismo lapso de tiempo. Al revés, el procesador B ejecuta más instrucciones en el mismo lapso de tiempo. Ah, perfecto. Entonces, el procesador B es el más poderoso, es el ganador, ¿sí? Pero cuando le meto un programa real, ay caramba, resulta con que el procesador A lo ejecutó en menos tiempo y el procesador B se tardó más tiempo en ejecutarlo. Pudo haberlo ejecutado, es un ejemplo, en 20 segundos y en 30 segundos. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo es posible que el procesador A lo ejecutó en menos tiempo que el procesador B si el procesador A por medida tenía menos MIPS que el procesador B? ¿Cómo es eso posible? Es que la arquitectura del procesador A hace que necesite menos instrucciones y aunque tenga menos MIPS, para ese problema en particular se llevó menos tiempo porque tuvo que ejecutar menos instrucciones. En cambio, el procesador B, debido a su arquitectura que tiene instrucciones simples, necesita más instrucciones y aunque tenga más MIPS, es decir, sea más rápido, tenga más MIPS, necesitó para ese problema en particular más instrucciones y se tardó más para ese problema en particular. Entonces, ¿MIPS no sirve? Sí, MIPS sí sirve, pero no está tomando en cuenta la arquitectura del procesador. ¿Sí me expliqué? ¿No hay dudas? Para dejar de compartirlo e irme al otro. ¿Sí? ¿No? ¿Todo quedó claro? Necesito que lo haya entendido muy bien. ¿Sí? Ok. Sí. Sí, profe. Sí. Gracias. Gracias. Ok. Recuerden, MIPS, gracias, Iván. MIPS es una medida de prestaciones. El que tenga mayor cantidad de MIPS es el mejor procesador. ¿Por qué? Procesador, ¿eh? ¿Por qué? Porque es el que en un lapso de tiempo específico realiza más instrucciones en un segundo, más millones de instrucciones en un segundo. Pero a veces nos resultan cosas como las que acabamos de ver. MIPS nos dice que una máquina es mejor que otra, pero como no tomo en cuenta la arquitectura, nos salen cosas raras como las que acabamos de ver. Pero ya vimos por qué. Ok. Justamente por eso se recurrió a IPC, a CPI IPC. CPI IPC es la medida de prestaciones, es la siguiente medida de prestaciones, que se toma en cuenta en lugar de MIPS, tratando de observar justamente la arquitectura. ¿Qué significa CPI? Ciclos por instrucción. ¿Qué significa IPC? Instrucciones por ciclo. En los procesadores anteriores,
no digo en los antiguos, porque no tiene tanto tampoco, en los procesadores anteriores, para una instrucción se requerían varios ciclos para una instrucción. Por eso son ciclos por instrucción. ¿Cuántos ciclos por instrucción se necesitan? Ciclos es una razón. Ciclos arriba, instrucciones abajo. CPI es igual a ciclos arriba, instrucciones abajo. Por eso es ciclos por instrucción. En los procesadores actuales, con un solo ciclo, se pueden realizar 2, 3 o más instrucciones. ¿Sí? Por muchas razones. Por eso IPC es instrucciones por ciclo. Con un ciclo, ¿cuántas instrucciones se pueden llevar a cabo? Instrucciones arriba, ciclos abajo. Instrucciones arriba, ciclos abajo. Por eso son instrucciones por ciclo. Instrucciones por ciclo. CPI, ciclos por instrucción. IPC, instrucciones por ciclo. ¿Y en qué cambia todo esto? Es decir, si hay diferencia en ello, ¿habrá diferencia? Vamos a ver. Otra vez les voy a cambiar permítanme el que les voy a compartir. Permítanme un momento. Profesor, ¿estas medidas eran complementarias? O sea, ¿se hacía, por ejemplo, una medida CPI o IPC o eran las dos al mismo tiempo? Prácticamente son las dos al mismo tiempo. Ahorita vamos a ver con algunos ejemplos que si yo saco CPI, el inverso es el IPC, o si saco el IPC, el inverso es el CPI. Justo por lo que les acabo de comentar. Ciclos por instrucciones, ciclos arriba, instrucciones abajo. Instrucciones por ciclo es al revés, instrucciones arriba, ciclos abajo. De manera que más que ser complementario, es sacando uno yo obtengo el otro, sacando el otro yo obtengo el anterior, ¿sí? Digamos que es una medida, una sola medida, ¿de acuerdo? Gracias. Sí, gracias. Aguántenme 2 segundos, que ahora no encuentro lo que tenía, el otro que tenía para ustedes, si no, se los explico con el mismo. Aguántenme. Espérenme 2 segunditos. Y ya lo tenía. ¡Qué caramba! ¿Cómo es posible? No. Ok, entonces va a ser con el mismo. Con este. Ok, a ver, vamos a ver. Ok, va a ser con este mismo. A ver, ¿ya lo ven, jóvenes? Es el mismo que teníamos hace un momento. ¿De acuerdo? Vamos a tomar en cuenta ahora lo siguiente. Está bien. Para el caso de MIPS, no tomó en cuenta que el procesador A, por su arquitectura, necesita menos instrucciones y por eso puede ejecutar algo más rápido. Y el procesador B, como su arquitectura es de instrucciones simples, pues necesita más instrucciones y en ese problema se tardó más. No lo toma en cuenta. Pero CPI e IPC sí lo tomará en cuenta. Pues vamos a ver. Ya habíamos dicho anteriormente que una instrucción se compone de ciclos de máquina. Si es una instrucción simple, va a requerir pocos ciclos de máquina. Si es una instrucción compleja o poderosa, necesita más ciclos de máquina. Eso hace justamente lo que comentábamos hace un momento, que el procesador A requiriera menos instrucciones y el procesador B requiriera más instrucciones. Ah, sí, así es. Pero estamos de acuerdo que un ciclo de instrucción se compone de pulsos de reloj.
Un ciclo de instrucción se compone de pulsos de reloj. Podríamos decir que una instrucción necesita X cantidad de ciclos de reloj. Una instrucción compleja necesita más cantidad de ciclos de reloj y una instrucción simple necesita menos cantidad de ciclos de reloj. ¿Qué hubiera pasado? Es un ejemplo, que el número de ciclos de instrucción de cada una de esas instrucciones, el número de ciclos de reloj de cada una de estas instrucciones fueran, es un ejemplo, 8. O sea, esta necesita 8 ciclos, esta 8 ciclos, esta 8 ciclos de reloj. ¿Cuántos ciclos de reloj va a requerir? 24 ciclos en total para ese problema en particular. ¿Qué pasa si este requiere solamente 3 ciclos de reloj para cada una de sus instrucciones? Son 5 instrucciones y requiere solamente 3 ciclos de reloj. Va a requerir 15 ciclos de reloj nada más. 15 ciclos de reloj nada más. En ese sentido, ahora, si yo saco la medida, en lugar de MIPS, saco la medida de CPI e IPC, de CPI e IPC, puedo decir, me podría arrojar incluso algo distinto. ¿Por qué? Porque me podría decir, por ejemplo, que está bien, necesita menos instrucciones, pero necesitas más ciclos de reloj. Está bien, necesitas más instrucciones, pero para esas instrucciones necesitas menos ciclos de reloj. Estas necesitas más instrucciones, menos instrucciones, pero más ciclos de reloj. O estas necesitas menos instrucciones, más instrucciones, pero menos ciclos de reloj. Pero para el problema en particular, CPI IPC, tal vez me pudo haber arrojado un dato más real, porque contó el número de ciclos de reloj, no el número el número de instrucciones que podía ejecutar en un cierto espacio de tiempo, sino ciclos de reloj en total. Ciclos de reloj en total. Supongamos que esto requiriera, es un ejemplo, 6 ciclos. Requiere 18 ciclos. Este requiriera cada una de sus instrucciones 4 ciclos. Pues va a requerir en total 20 ciclos. Entonces, si en lugar de sacar MIPS, saco CPI IPC, desde el principio me doy cuenta que A tiene una arquitectura más adecuada que B para este caso, para este caso. ¿Sí me expliqué? Es decir, CPI e IPC sí toma en cuenta su arquitectura. CPI e IPC sí toma en cuenta la arquitectura. ¿Por qué? Porque en lugar de tomar el número de instrucciones que es capaz de realizar en un cierto tiempo, y eso tomarlo para todo, no. Para un problema en particular, ¿cuántos ciclos te vas a llevar? Y para un problema en particular, ¿cuántos ciclos te vas a llevar? Esta requiere 4 ciclos de reloj para cada instrucción, 20 ciclos en total. Esta requiere 4 ciclos para cada instrucción y solamente necesita 3 instrucciones, por ejemplo. Pues siendo así, desde el principio CPI me dice e IPC que A resulta más adecuado que B. Y ya no me da ese resultado extraño de que, a ver, A resultó con menos MIPS y B resultó con más MIPS. Pues para cualquier problema, A debe de ser más lenta que B y no resulta con que A lo hizo en menos tiempo que B. Pero si lo mido con CPI e IPC, desde el principio veo el número de ciclos y de manera indirecta estoy tomando en cuenta la arquitectura, porque estoy tomando en cuenta cuántas instrucciones está necesitando por el número de ciclos que está necesitando. ¿Sí me expliqué? ¿Hay alguna duda? Perdón, creo que me confundí al final.
Entonces, en el CPI, mientras menos ciclos, más eficiente. En el CPI e IPC, claro. En este caso, cuantos menos ciclos necesito, quiere decir que es más eficiente de manera general. O cuantas más instrucciones hago con menos ciclos, resulta más adecuado. En el caso de MIPS, como no lo mide de esa manera, me puede dar resultados falsos. Aquí cuenta el número de ciclos, no el número de instrucciones. Número de ciclos, no número de instrucciones. Y siendo así, ya me puede decir desde el principio que el problema que yo le meta por CPIs, por el número de ciclos, A va a resultar más adecuada que B. ¿Por qué? Porque B va a requerir más ciclos y A va a requerir menos ciclos. Entonces, entre menos ciclos se necesiten, es más eficiente, como comentabas. ¿Sí? Sí, gracias. Ok, ahí está. Bueno, ya nos queda poco tiempo, pero nada más les digo esto. CPI e IPC resulta una medida más adecuada en un momento dado que MIPS, porque sí toma en cuenta la arquitectura de forma indirecta. ¿Pero qué creen? No toma en cuenta la velocidad de la propia máquina, la velocidad de reloj de la propia máquina. Porque si nos vamos al ejemplo anterior, está bien, por CPI resulta más adecuado A que B, pero B tiene una velocidad de reloj mayor. Y entonces, ¿qué crees? B lo hizo en menos tiempo. Entonces, CPI e IPC no resulta el más adecuado. No es que no resulte más adecuado y hay que sustituirlo por otro. Simplemente hay algo que no me dice. Sí toma en cuenta la arquitectura, pero no toma en cuenta la velocidad del reloj en particular, y así como la velocidad del reloj, tampoco toma en cuenta otros elementos que hay alrededor, solamente toma en cuenta lo que hace el procesador central. Pero están de acuerdo que las prestaciones de una máquina actualmente ya no tienen que ver solamente con el procesador principal, sino también con todos los demás elementos que hay alrededor. Debido a ello, ya no es solamente MIPS, no es solamente CPI e IPC, sino actualmente la medida de prestaciones más adecuada para un sistema computacional completo es benchmark. Otra vez comento, MIPS y CPI e IPC sí se siguen tomando en cuenta, sí se siguen tomando en cuenta, pero ello para el procesador principal. Pero actualmente en un sistema computacional, su performance tiene que ver no solamente con el procesador principal, sino con otros elementos que haya alrededor. Y para ello, el benchmark resulta más adecuado. Pero vamos a ver, aún para ello, algunos ejemplos de CPI e IPC, de MIPS en este caso, para que sepan cómo MIPS mide el procesador, cómo CPI IPC mide la arquitectura del mismo procesador. Y después vamos a hacer ejercicios para con benchmark. ¿De acuerdo? ¿Sale? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, de acuerdo. Sí, profe. Gracias. Bueno, pues nos estamos viendo entonces la siguiente clase, el viernes. El viernes también vamos a ver la parte correspondiente al laboratorio, lo que sigue. Si tienen alguna duda, me comentan y platicamos. ¿De acuerdo? Gracias, jóvenes. Por ahí a las personas, ahorita que me dijo el compañero y otra persona, que
para la plataforma de Classroom, yo veo la situación porque me acaba de llegar, los tengo que ver en lista, y les mando la invitación, ¿de acuerdo? Para que les comenten también a sus compañeros, ¿de acuerdo? A los que faltan, ¿sale? Bueno, gracias, jóvenes, se cuidan mucho, nos estamos viendo la siguiente clase, ¿sale? Gracias. Nos vemos. Hasta luego.